Vamos a continuar con nuestra unidad de geometría calculando áreas y perímetros de figuras planas. Ahora que ya sabemos calcular el teorema de Pitágoras y sabemos trabajar con triángulos rectángulos, pasaremos a calcular áreas y perímetros de figuras más complejas como el romboide, el rombo o el trapecio. Supongamos que queremos calcular el área de un romboide de base B y altura h. Para calcular el área necesitaremos alguna figura más sencilla. Fácilmente podemos convertir este romboide en un rectángulo de la misma base y la misma altura. ¿Cómo? Muy sencillo. Cogemos unas tijeras y recortemos por aquí. El triángulo rectángulo que nos queda lo podemos trasladar y obtener un rectángulo equivalente. Sabemos que el área del rectángulo es base por altura y el área de este rectángulo es exactamente el mismo área que la del romboide que queríamos calcular antes. Por tanto, el área del romboide será base por altura. ¿Qué haremos para calcular el perímetro? Para calcular el perímetro, el único problema que podemos tener es el cálculo de este lado de aquí. Para calcular este lado de aquí, lo que haremos será utilizar el teorema de Pitágoras, en caso de necesidad, utilizando este triángulo rectángulo que es el que habíamos recortado antes. Vamos a calcular ahora el área de un rombo. Un rombo con una diagonal mayor y una diagonal menor. Para calcular el área, vamos a situar este rombo dentro de un rectángulo. Este rectángulo naranja de base B y altura h. Si nos fijamos, la base del rectángulo tiene la misma dimensión que la diagonal menor, y la altura del rectángulo tiene la misma dimensión que la diagonal mayor. Por lo tanto, en vez de poner base, podemos poner diagonal menor, y en vez de poner altura, podemos poner diagonal mayor. Esto significa que el área del rectángulo será base por altura, o lo que es lo mismo, diagonal menor por diagonal mayor. Pero nosotros no queremos calcular el área del rectángulo naranja, sino el área del rombo, que será justamente la mitad del área del rectángulo naranja. Por tanto, el área del rombo será diagonal menor por diagonal mayor partido por 2. Pero si nos fijamos, las dos diagonales del rombo dividen en 4 triángulos rectángulos el rombo. Y probablemente sea mucho más sencillo calcular el área del rombo como 4 veces el área de un único triángulo rectángulo. Sabemos que el área del triángulo es base por altura partido por 2, lo multiplicamos por 4 y tendríamos el área del rombo. ¿Qué hacemos para calcular el perímetro? Sabemos que el perímetro es la suma de los lados, estos 4 lados que son iguales. Bien, pues para calcular el perímetro del rombo, que es la suma de los lados, utilizaremos, en caso de necesidad, herramientas como el teorema de Pitágoras para llegar a la solución. Vamos a calcular ahora el área de un trapecio. Un trapecio con una base mayor, una base menor y una altura. ¿Cuál será el área? Pues bien, para calcular el área vamos a hacer una pequeña transformación. En esta transformación convertiremos nuestro trapecio en un triángulo. ¿Cómo? Trazaremos un segmento que una estos dos puntos y haremos un pequeño recorte y un giro de este triangulito que nos queda y fijaos que el área del triángulo obtenido, que tiene como base la suma de la base mayor y la base menor, la base del nuevo triángulo es la suma de la base mayor y la base menor, y la altura sigue siendo la misma, el área de este triángulo será exactamente el mismo área que la del trapecio que queremos calcular. ¿Qué haremos? Muy sencillo. El área del triángulo que buscamos es la base por la altura. Sabiendo que la base de este triángulo es la suma de la base mayor y la base menor, el área del trapecio será base mayor más base menor por altura partido por 2. Aunque el trapecio se puede descomponer en figuras más sencillas, como un triángulo rectángulo a la izquierda y un triángulo rectángulo a la derecha, es muy recomendable conocer esta fórmula, ya que a veces aplicar esta fórmula es más rápido que descomponer el trapecio en figuras más sencillas. ¿Qué haremos para calcular el perímetro? Pues muy sencillo. Como siempre, el perímetro es la suma de los lados y buscaremos todas las longitudes de los lados aplicando el teorema de Pitágoras en caso de necesidad.